Dios te bendiga, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que le hayas dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir, por suscribirte, y si no lo has hecho el día de hoy te invito a que lo hagas, a que puedas formar parte de este canal. El día de hoy me gustaría hablarte sobre uno de los temas de finanzas, el cual para mí considero importante el hablar, que es sobre los diezmos. Y yo sé, somos personas y nuestra cultura es de que no me digas cómo manejo mis finanzas porque yo sé lo que hago. Yo lo sé. Sin embargo, creo que podemos adquirir más sabiduría. Y diciéndote esto, me gustaría decir a lo que dicen Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero también creo que otro principio de la sabiduría es conociendo que en Dios y lo que Él nos ha estipulado por medio de su palabra, podemos adquirir aún más sabiduría. Porque podemos decir que la Biblia es un manual para vivir de una manera mejor y de una manera pareciéndonos más a Jesús. Diciéndote esto, me gustaría comenzar leyéndote por Malaquías 3:10, que lo tengo aquí, que dice: traigan todo el diezmo al tesoro y que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, y si no, les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Wow, qué impresionante versículo. Dice: pruébenme en esto. Creo que una de las cosas que más le agrada a Dios es la obediencia, es el estar ahí. Y los diezmos es algo que se ha estipulado desde incluso antes de la ley, y es algo que estaba en la ley, y es algo que incluso en este tiempo de gracia lo podemos ver. Pues es muy importante hablar sobre finanzas porque creo que muchas veces o nuestra cultura no está acostumbrada a esto, pero debería, porque podemos nosotros como personas mejorar. Muchas personas exigen bendiciones a Dios, pero no cumplen ciertos mandamientos. Y no es de que tú lo vayas a hacer y Dios te vaya a bendecir, no es precisamente eso, sino se trata de una condición de tu corazón. Hace días estaba platicando con una persona y me decía: ¿sabes? Conozco a estas personas que están pasando por una situación difícil y me cuestionan a mí: ¿por qué Dios no me bendice si yo hago esto y esto y esto? Y su pregunta fue: oye, ¿y cómo tú andas en finanzas? ¿Diezmas? ¿Honras a Dios en esto? Y ellos dijeron: no, pero de eso no estamos hablando. Entonces es importante que incluso desde nuestras bases podamos honrar a Dios, pues tenemos que conocer y reconocer que no es por nuestras fuerzas que tenemos nuestro trabajo, sino es por las fuerzas de Dios que nos pone a nosotros. No es por nuestra gracia, porque te prometo que has cometido un chorro de errores y ya ahorita te hubieran despedido desde hace mucho. No es por eso, sino es porque Dios te ha puesto ahí. Entonces, ¿por qué no honramos a Dios desde nuestras finanzas? Y muchas personas dicen: no, es que Jesús le dijo a las personas que no tenían que diezmar. Y no hay en ninguna palabra o en ningún versículo de la Biblia que estipule eso, sino que más bien que dice que se refería a las personas que estaban haciendo ciertas cosas sin tener justicia y otros parámetros más que les dicta, pero dice: no diezmen sin tener esto en cuenta, que era ser justos y otras cosas que te lo voy a poner aquí en pantalla. Entonces, es impresionante que tengamos que diezmar, porque así estaremos honrando a Dios. Me gustaría leerte Gálatas 6:6, que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda su buena al que lo instruye. ¿Quién es el que nos instruye? Pues hoy en día nosotros tenemos pastores en los cuales dirigen, y la mayoría de estos pastores se dedican directamente a esto. ¿A qué me refiero con que se dedican? No es de que se la pasen de okis en su casa. Muchas personas se ponen a estudiar muchísimo para compartirles qué es lo que van a decir. Otras personas, otros pastores, hacen eso, pero también les llaman y tienen que orar por una persona y luego tienen que orar por otra, tienen que estar checando y yendo a ver los enfermos, arreglando ciertas cosas, arreglando la iglesia, tantas cosas que no lo vemos nosotros como ovejas, pero están ahí los pastores. Entonces también me gustaría leerte algo que dice en 1 de Timoteo 5:18, que dice: pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y es digno el obrero de su salario. Ya eso es a lo que voy. No puedes poner
En este versículo hace referencia a un animal que es el que está desempeñando cierta acción en la tierra para recibir cierto alimento. Y el buey está trabajando. Obviamente le tienes que dar de comer porque está desempeñando su labor como lo debe de ser. No es de que se lo debes de quitar, porque entonces ¿de dónde va a cobrar fuerza? Y creo que muchas veces somos muy exigentes con nuestros líderes, con nuestros pastores, pero nosotros no nos ponemos o no somos las mejores ovejas. Entonces podemos empezar a ser mejores ovejas obedeciendo a Dios en la manera en la que Él nos dicta, que es a través del diezmo. También me gustaría leerte lo que dice en Hebreos 7 del 5 a 6, que dice: ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben su sacerdocio tienen el derecho a tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, tomó de Abraham los diezmos y los bendijo al que tenía las promesas. Nosotros no somos tanto descendientes de esos, pero qué impresionante que podamos obedecer a Dios a través de dar nuestros diezmos. Dios obra de distintas maneras, pero lo más importante es que el Espíritu Santo trate en ti, porque hay personas que ellos diezman más o dirigen sus diezmos en ciertas áreas específicas, y creo que lo más asombroso es que el Espíritu Santo dicte a tu corazón en dónde debes de hacerlo. Me gustaría por último decirte algo. También podemos ver diezmos y ofrendas, que no es lo mismo, pero en esos dos hay bendiciones. No me gustaría decirlo, pero no seamos personas hipócritas como los que decía Jesús. En conclusión, me gustaría decirte esto. Es importante analizar qué estamos haciendo con nuestras finanzas. Pues tenemos una mayordomía, que es administrar los bienes que Dios nos ha dado. ¿En dónde los estás dirigiendo? En las cosas que lo estás dirigiendo, ¿honras a Dios? ¿Estás honrando a Dios en todo lo que haces? Es importante analizar esto. Dios te bendiga.